Podemos venir a Jesús y Él no nos va a rechazar. El versículo 37 es también en este año el versículo lema para todo el año. Jesús no nos va a rechazar si venimos a Él. Así que podemos venir a Él, podemos descargarnos. Hemos leído en la introducción del culto, en el versículo 28 de Mateo 11, que Jesús nos invita a venir a Él y que nos invita a que descarguemos, a que descansemos en Él y para que aprendamos también de Él. Y eso es lo que quiero invitarles también en esta tarde a hacer. No sé si se han fijado, aquí los judíos que siguen a Jesús, o más bien persiguen a Jesús, están siguiéndole, acribillándole también de preguntas. Hoy no vamos a tratar todas las preguntas que vienen aquí, pero sí nos vamos a fijar en las 3 primeras que le hacen los judíos. Porque no sé si ustedes, pero alguna vez han hecho preguntas esperando una respuesta y no le han respondido lo que esperaban. Sí, ¿verdad? Bueno, muchas veces nos ha pasado así, que preguntamos por algo y no nos responden lo que esperábamos como respuesta. Muchas veces haremos una pregunta con una respuesta ya pensada. Tiene que responderme eso y manipulamos la pregunta, la fórmula de la pregunta de tal manera que no tenga otro remedio que responder lo que queremos escuchar, esa respuesta. El que una persona haga una pregunta no quiere decir que quiera saber una respuesta. Hay personas que preguntan por preguntar. Y cuando empiezas a explicarle y quieres responderle, porque vamos a ver, cuando alguien me pregunta algo, yo quiero responder que comprenda la respuesta. No quiero responder por responder, pero hay muchos que preguntan por preguntar. Y ya te das cuenta que no están escuchando. O cuando empiezas a hablarles, ya están como cerrando las persianas y ya no están recibiendo el mensaje o la respuesta. Así que hacer preguntas por preguntar, ahí somos campeones también. O sea, pregunta y, bueno, si te respondo ya veremos. Pero Jesús responde a las preguntas. Lo que pasa que no de la manera en que ellos lo esperaban. Porque Él se da cuenta que no son sinceras las preguntas, no hay honestidad en la pregunta como se formula. Recordemos que lo que ha llevado a esta situación, a este encuentro, es que habían participado esta gente que viene a buscar a Jesús, habían participado de la alimentación milagrosa con los 5 panes y los 2 peces. Habían comido, se habían satisfecho el hambre, habían recibido comida gratis y debido a esto vinieron a Jesús y le vieron a Él como el que le garantizaba la alimentación. O sea que a una persona así que te invita continuamente y te regala todo lo que, mira, esto de aquí, esto cuánto lo quieres, te lo doy. Y parece ser que esa es la mentalidad que tenían muchos de estos judíos cuando vienen a Jesús y parece ser que quieren asegurarse a este amigo que les da de comer siempre. Tendrían todas sus necesidades cubiertas con Jesús y no necesitarían ir a trabajar ni un día más en sus vidas. Eso es lo que posiblemente pensaban esta gente. Así que querían forzar a Jesús a hacerle su rey. Bajo un rey así que provee de todo, se somete cualquiera, ¿no? Y dice, pues sí, si tú cuidas de mí, yo me someto a ti. Pero es la forma en la que ellos veían a Jesús. Pero eso no es lo que Jesús quería. Jesús no quiso tener nada que ver con esto, con esta forma de ver y de relación que ellos tenían y buscaban con Jesús. Y al final, no hemos leído todo el capítulo, pero al final de este capítulo, hablando claro, como Jesús habla claro, muchos, dice la palabra, muchos dejaron de seguir a Jesús. Muchos, y eran muchos, porque según los cálculos que podemos hacer, cuando se dice que alimentó con 5 panes y con 2 peces a 5.000 hombres, y después también se habla de mujeres y de niños,
podemos calcular de que por lo menos 10 a 15.000 personas, y algunos también sospechan que fueron 20.000 personas que se alimentaron la noche, el día anterior, ahí en esa colina a la ribera del lago, el mar de Galilea. En los versículos 22 al 24 leemos, lo hemos leído en esta introducción, y ahí leemos, por ejemplo, al día siguiente esa gente, está refiriéndose a la misma que habían comido, estaban al otro lado del mar, se dio cuenta de que ahí ya no había más que una barca. Se dan cuenta que Jesús había tomado los barcos o las barcas que habían ahí y habían abandonado el lugar, aquella en la que habían subido sus discípulos, y de que Jesús no había subido en ella. Se dan cuenta de todo eso, porque los discípulos se habían ido solos. Observaron también que otras barcas procedentes de Tiberias habían arribado junto al lugar donde antes había comido el pan, tras haber dado gracias al Señor. Pero como la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron esta gente a las barcas y se dirigieron a Capernaum en busca de Jesús. Esto suena bonito. Hay gente que busca a Jesús. Hay gente en los días de hoy que buscan a Jesús, o sea que cuando escuchan a Jesús, el nombre de Jesús, dicen, pues sí, me gusta, es agradable hablar de Jesús porque enseñó cosas bonitas y interesantes. Pero vamos a ver lo que hace Jesús con esta gente que viene a buscarle a Él. ¿Qué estaba haciendo esta multitud? Buscaban a Jesús, pero una vez más, estaban buscando a Jesús por razones equivocadas. Buscaban a Jesús por lo que querían que Él les hiciera a ellos. Entendieron que Él podía darle comida a todo el mundo y querían que Él les llenase la barriga gratis todos los días. Yo no sé si tenemos o buscamos a un Jesús así, que nos arregle todas nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestros caprichos. Eso sería como un Jesús amuleto. Cuando necesitamos que Él nos solucione la vida, pues a Él. Pero después el compromiso o lo que Él requiere de nosotros, eso ya no estamos dispuestos a escuchar. Así que esta gente buscaba a Jesús porque habían visto que Jesús proveía de alimentos para ellos. Y es interesante, tendremos que volver otra vez atrás, que cuando Jesús ve a la multitud, y imagínense 10.000, 15.000 personas ahí en la ladera del monte, languideciendo, porque habían estado todo el día caminando, buscando a Él, y no tenían provisiones para ese día. Entonces Jesús los miró, los vio y tuvo misericordia de ellos. Además dice la palabra que Él los miró y tenía misericordia porque eran como ovejas que no tienen pastor. Estaban desorientados. En esto ya implica el deseo de Jesús de ser el pastor de ellos. Pero ellos tenían otros planes. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos también otros planes? Que cuando entendemos lo que Jesús o por lo que Dios quiere a través de su palabra de nosotros, no estamos dispuestos porque tenemos otros planes. No queremos responder a ese compromiso que Él nos espera que tengamos. Así que buscaron a Jesús para garantizar la comida. No eran personas que buscaban a Jesús para salvarlos de sus pecados. No eran personas que buscaban a Jesús como el camino, la verdad y la vida. No buscaban a Jesús como su Señor, su Maestro y su Salvador. No lo buscaban a Jesús, no lo buscaban de esta manera. Lo buscaban para que hiciera cosas con ellos y para ellos que ellos deseaban. En este pasaje vemos cómo Jesús les responde. A lo largo de la historia, este pasaje se ha dado a conocer como el discurso del pan de vida. Y Jesús acababa de alimentar a gente, a miles de personas, con un suministro inagotable de comida física.
Y tan pronto como volvieron a tener hambre, la gente regresó. Es decir, le habían dejado y ahora cuando sienten hambre se acuerdan de Jesús. Cuando estábamos con Jesús no nos faltaba comida, así que vamos otra vez a ir. Y regresan al lugar del milagro, pero ahí no encuentran a Jesús. Bueno, sí, indagan, pero buscan, les interesa lo que les interesa. El pan físico. Jesús no quiere brindarles esta vez pan físico. Lo que le quiere dar es pan espiritual. La gente quería hablar de comida, incluso argumentan con el maná del desierto. Y eso es lo que nos pasa a veces también a nosotros, cuando vemos que Dios no nos da lo que deseamos o lo que nos hemos encaprichado, le hacemos argumentos de que, Señor, hemos sido espirituales, mira que me sé el Salmo 23 de memoria, y que he leído esto, y que he dado aquello, y que he diezmado, y que hacemos un trueque. ¿Ustedes creen que es eso lo que para eso ha enviado Dios a Jesús a este mundo? ¿Para que hagamos un trueque, para que nos merezcamos o nos ganemos algo de parte de Él? Jesús no responde con pan físico, sino Él dice pan de vida. Pan de vida. Y Él se describe a sí mismo como ese pan de vida enviado del cielo. Podemos observar un patrón en este pasaje. Bueno, en todo el capítulo. En el capítulo acerca de la manera en que ellos preguntan, Jesús no responde a su pregunta o a su inquietud porque Él rasca un poquito en la superficie la intención de estas preguntas y le responde no lo que ellos quieren oír, sino lo que necesitan oír. Y eso es también lo que nosotros hemos de aprender hoy día. Que venimos con algún deseo, algún capricho, alguna pregunta a Dios y Él responderá de una manera quizá que no nos agrade, con una respuesta que nos sea desagradable, que sea difícil de asumir. Pero hemos de confiar en que Jesús responde en la manera adecuada y correcta, lo que necesitaban escuchar. Eso sucede hoy. Lo mismo sucede hoy, muchas veces, ese mismo patrón. Venimos con alguna inquietud, con alguna pregunta a Dios, esperamos que la responda según nuestro parecer, pero Dios va a responder no según nuestro parecer, sino va a responder según nuestra necesidad, porque Él ve más allá de nuestra boca, Él ve la intención de esa pregunta. Y por eso puede ser que sea desagradable, porque nos descubre las intenciones. En el Salmo 139, léanlo. Ese salmo no se puede leer lo suficientemente porque nos descubre quiénes somos y que a Dios no le podemos engañar. Así que lo primero que vamos a ver, la primera pregunta. Le preguntan lo primero en el versículo 25. Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Qué pregunta? Le están buscando por todas partes, le alcanzan, lo localizan y ¿cuándo has llegado aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Qué nos hemos perdido? Podríamos pensar, hoy que somos espirituales, podríamos pensar, Señor, has hecho milagros y no hemos estado aquí contigo. No. ¿Cuándo llegaste aquí? Pero Jesús sabía mucho mejor, porque Jesús es Dios y como Dios, siendo Dios, no solo conoce las palabras que decimos, sino también conoce los motivos con los que pronunciamos nuestras preguntas. Y es por eso que Jesús nunca respondió realmente directamente a las preguntas. Sabía que a ellos realmente no les importaba cuándo había llegado a Capernaum. Su motivo ni siquiera era
buscar honestamente a Jesús. Su motivo era que querían tener a alguien que les cubriese sus necesidades físicas de hambre. Después de todo, volvían a tener hambre y parece ser que esa es una de las grandes preocupaciones del ser humano en este mundo. La solución del hambre en este mundo. Hay una injusticia en el reparto de los alimentos. Aquí se tiran los alimentos, aun cuando no están mal, se tiran, se tienen que destruir, entre comillas. Y en otras partes del mundo no hay ni el pan duro de hace 3 días. No dura tanto. Allí no se endurece el pan, no dura tanto. Y nosotros no sabemos lo que tenemos. La abundancia, la riqueza. Y no tratamos lo que Dios nos ha dado como deberíamos. Así que si incluso cuando oramos en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, a veces también lo cambiamos, eso lo predicó una vez el pastor Roberto Belert. El pan nuestro del día, dánoslo hoy, no de ayer, está duro, del día, pan fresco. Tenemos esa inquietud que a veces es tan superficial, es obvia, es tan directa, es lo primero que se nos ocurre, el hambre. Pero no pensamos en que Jesús sabe que nuestra necesidad no es el pan físico de trigo o de cebada, sino es el pan espiritual, el cual Él mismo es. ¿Alguna vez te has sentido, como sobre todo en estas fechas, que hemos comido demasiado? Ya me lo han dicho varias personas, que hemos comido mucho, hemos comido mucho estas fiestas. Y lo noto en la ropa, que me viene bien más ajustada todavía. Y hay gente que me están invitando a caminar para bajar esos kilos. Y en estas fechas, cuando hemos comido tan bien, no comemos por necesidad, sino por gusto, por placer. Y te invitan 2 horas después de haber almorzado, de haberte dado una buena comida, a tomar esto y te vas y todavía cabe, o haces que quepa. No, esa no es la necesidad que Jesús quiere cubrir en esta gente que venía a buscarle. Nuestra hambre del pan espiritual. Ellos preguntan, ¿cuándo has llegado aquí? ¿Nos hemos perdido la merienda? Es posible que eso estaba detrás de esta pregunta. Pero detrás de ello están las necesidades físicas que tienen, que Dios sabe que tenemos necesidad de alimentarnos. Sus motivos eran puramente egocéntricos, querían saciar su hambre particular y personal. Y Él les responde a través de lo que les dice: sé que viniste a mí para satisfacer tus necesidades físicas. No lo dice así en el texto, pero lo podemos deducir de la respuesta y del contexto. Pero yo no vine aquí para satisfacer tus deseos físicos. Vine aquí para atender necesidades espirituales. Las necesidades físicas van y vienen y se cumplen y se cubren y nada más. Pero Jesús acababa de llegar a esas necesidades físicas para desbordar, y ellos después de 24 horas están otra vez con hambre. Están como antes. No duró. Jesús vino a llenar una necesidad mucho más profunda que esa, que el hambre físico. Vino a llenar la necesidad espiritual. Y ahora tendríamos que reflexionar de esa necesidad nuestra. Necesidad de ser limpiados de nuestro pecado. Necesidad de recibir justicia que nunca podemos ganar o adquirir de ninguna manera. La necesidad de reconciliarse con nuestro Creador. La necesidad de tener paz, de tener satisfacción y plenitud en Él.
sin importar nuestras circunstancias físicas. Y es interesante que cuando estás espiritualmente satisfecho, lleno del Señor, te olvidas. Por eso les digo, ayunar, por ejemplo, tener un tiempo de ayuno, si lo haces siempre pensando en la comida, te va a ser mucho más difícil que si estás pensando en el Señor y en lo que Dios quiere darte a través de su presencia en ti. Ese es el alimento que Jesús quiere dar a esta gente y que quiere darnos a nosotros, a ti y a mí. Este es el alimento que permanece para vida eterna. Esa es la comida que quiere dar Jesús. Y si vienes a Jesús buscando cualquier otra cosa, tus motivos o el motivo, la razón quedará expuesta, descubierta. Él nos llama a buscarlo para el propósito y para la intención eterna. Pero eso no era lo que la gente buscaba. Entonces le hicieron a Jesús otra pregunta. Como se dan cuenta de que Jesús no les dice cuándo llegó allí y qué es lo que se han perdido, Él les dice, habéis venido aquí porque queréis que os dé otra vez pan, el pan físico. Pero Jesús con esta respuesta les hace ver su necesidad y espero que también tú y yo y cada uno de nosotros entendamos cuáles son nuestras necesidades espirituales primordiales. ¿Con qué actitud venimos a Jesús? ¿Con qué actitud, con qué pregunta nos acercamos a Él? Porque ellos seguían, continúan con preguntas. La segunda pregunta que hacen es ¿qué debemos hacer? Leemos en los versículos 28 y 29. Entonces le preguntaron ¿qué debemos hacer para actuar como Dios quiere? Parece ser que ahora están acercándose a la cosa. Y Jesús les responde, lo que Dios espera de vosotros es que creáis en el que Él ha enviado. Jesús está con ellos. Lo tienen delante de sus narices y no se dan cuenta. Se fijan en la actuación, en lo que hace, en las obras. Una vez más, una pregunta bastante sencilla, pero esta vez es mucho más atrevida. Y quiero interpretarla de la siguiente manera. Es como si supieran que sus motivaciones habían sido expuestas, por lo que ya no se van por las ramas. Ahora dicen a Jesús, ¿cómo podemos hacer los milagros como tú? ¿Vale? Y queremos hacer las obras. Queremos hacer lo mismo que tú haces, multiplicar el pan y los peces. O sea, ya que tú no lo haces por nosotros, enséñanos cómo lo podemos hacer nosotros. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? No responde a la pregunta directamente. Una vez más, rasca en la superficie y descubre el problema que hay detrás realmente de esta pregunta. Porque es la incredulidad. ¿Creían que Jesús podía hacer milagros? Vienen precisamente por eso. Han presenciado la alimentación milagrosa de miles de personas con dos peces y con 5 panes. Por supuesto que sí, que creían que Jesús podía hacer milagros. Lo habían visto con sus propios ojos. ¿Y por qué lo siguieron allí en primer lugar? ¿Por qué estuvieron esos casi 20.000 ahí presentes? En Juan, el mismo capítulo, versículo 2, nos dice, le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Vieron a Jesús hacer milagros. Bueno, habían visto milagros, habían presenciado milagros. Lo que requiere fe es creer en aquel que puede realizar milagros. Pero ¿saben lo que requiere mucho más fe?
es creer en aquel que podría optar por no realizar un milagro. Y Jesús es cierto que hizo muchos milagros, y Juan escribe al final del capítulo de su Evangelio que no existían libros suficientes para describir y para relatar todas las señales, los milagros que Jesús había hecho. Hizo muchísimos milagros, pero también no hizo los milagros y las señales que otros esperaban que él hiciera. Porque cuando obra Jesús es porque es necesario y no porque quiere cumplir con el capricho de alguien. Jesús sabía que la gente no creía en él por quien es, sino creían en él por lo que hacía, las señales que veían. Solo vinieron a él porque venían y viendo las señales milagrosas que él hacía. Y querían que él les dijera cómo lo hizo para que ellos pudieran hacer ellos mismos. Es como también el primer paso a independizarse. Señor, ya no te necesitamos a ti, lo sabemos hacer nosotros mismos. A eso hemos llegado en los días de hoy. No necesitamos a Dios porque ya nos arreglamos solos en nuestras vidas. Pero Jesús descubre su incredulidad. Y cuando expuso su incredulidad les dijo que no se trata de hacer milagros, se trata de creer en el milagro más grande de todos. Se trata de ver la obra maravillosa de Dios y de creer en su Hijo a quien Dios el Padre envió. Si vienes a Jesús en busca de poder para ti mismo, Él expondrá tu incredulidad. Porque parece ser que es una contradicción, porque, bueno, si alguien hace milagros es que tiene fe. Los milagros de los que habla Jesús y los que habla también el libro de los Hechos en el Evangelio de Lucas y también Lucas en el libro de los Hechos, los milagros que los apóstoles hicieron no estaban fundamentados en su capacidad o en su gran poder de fe que tenían, sino estaba en el autor de esa fe, que es Jesús. Oro y plata no tenemos, mas en el nombre de Jesús, levántate. Jesús les responde con estas palabras. ¿Qué hemos de hacer? No. Jesús responde, que creáis en aquel a quien Dios el Padre envió a vosotros como el pan de vida. Pero eso no es lo que la gente busca. ¿Cuántas veces han preguntado o han pedido, Señor, haz una señal, haz un milagro para que crea en ti? Es la tercera pregunta. La tercera pregunta que le hacen en el capítulo 6, versículos 30 hasta el 33. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que la veamos y creamos? A ver, le habían seguido porque habían visto señales. Y ahora, ¿qué quieren? Ya las habían visto. Pero no le creen. Es algo sorprendente cuando ves, bueno, no sé si han visto un milagro, pero lo podemos ver, los pequeños milagros de la creación. Pero experimentar un milagro de que Dios nos ha salvado, nos ha curado, nos ha guardado de alguna desgracia, o que no nos ha guardado de la desgracia, sino nos ha capacitado para sobrellevarla. ¿Cuántas señales tiene que hacer Dios? Tiene que hacer Jesús para que esta gente crean en Él. No fue suficiente. Vieron cómo Jesús sanaba enfermos, vieron cómo se alimentaron hasta 20.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Eso no
fue suficiente, queremos algo más. Queremos que tú obres un milagro según mis condiciones. Haz algo que yo considere que es un milagro de parte de Dios. Haznos otro milagro y creeremos. Más adelante le comparan con Moisés. Antes ya mencioné que les encantaba mencionar a Moisés. Básicamente dijeron, Moisés, sí, Moisés nos dio maná durante 40 años. Nos facilitó comida. Y vuelven otra vez a eso. Queremos comida. Jesús, sé tú nuestro rey del pan. Y mencionan que Moisés les dio el pan, la maná, todos los días. ¿Por qué no haces tú lo mismo, Jesús? Entonces creeremos en ti. Era como si estuviesen burlándose de Jesús. ¿Crees que eres especial, Jesús? Si lo fueras realmente, lo harías como Moisés. Una vez más, esto descubre la horrible incredulidad de esta gente. Pero no juzguemos sobre ellos, sino pensemos en nosotros mismos de qué fe, de tipo de fe, de convicción, de creencia y confianza tenemos en el Señor. Jesús ya había expuesto, había descubierto su incredulidad. Y ahora es el momento de exponer que tienen una religión equivocada. Ahora es el momento de enseñarles que están citando tanto al Antiguo Testamento, las experiencias, los testimonios que vivieron los antiguos de su pueblo. Pero es eso, es algo antiguo. Jesús les dijo que se trataba de la vida que Dios les había ofrecido en su Hijo, en su Jesús. Y cuando Jesús hizo esto, se quedó en el centro de su religión. Jesús se pone a sí mismo en el centro, se trata en el eje, en el fundamento de la fe de este pueblo de Dios, pero no le querían aceptar. Tantas veces que lo hemos citado, también en estas fechas, la luz resplandeció en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron, no la aceptaron, no la recibieron, le rechazaron. Y la palabra dice, y Jesús lo insiste, mas todos aquellos quienes le recibieron, a todos ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué milagro tiene que hacer Dios para que tú creas en Él? El mayor milagro que describe y que explica Jesús aquí es que Dios el Padre envió a su Hijo para ser pan, el alimento espiritual para nuestras vidas. Y precisamente es el punto clave en el cual explota, revienta la paciencia de la gente. ¿Cómo tú quieres que nosotros te comamos? Y muchos dejaron de seguirle. Miren lo que hace, el milagro que Jesús está demostrándoles y que te quiere explicar también a ti a través de este mensaje. El mayor milagro es que Dios envió a su Hijo para estar aquí con nosotros, para ser el pan de nuestra vida espiritual, nuestro alimento espiritual para vida eterna. Pablo escribe a los Corintios en capítulo 3, en el 2 Corintios 3, versículo 6. La letra de la ley mata, pero el Espíritu da vida. En otras palabras, lo único que puede hacer la ley es mostrarnos hasta qué punto estamos a la altura o bajura de la justicia perfecta de Dios. Lo que hace la ley, la religión, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que hace la Biblia, porque algunos rechazan eso de leer la Biblia, es un libro antiguo, no nos dice nada, nos dice cómo somos. La Biblia es como un espejo. La ley mata, nos condena.
La ley nos dice lo que deberíamos haber hecho y lo que hemos dejado de hacer. Es como un espejo. La semana pasada creo que mi mujer me hacía un gesto, así, que tienes un pelo rebelde ahí, un pelo pincho. Ella era mi espejo en ese momento. La Biblia es nuestro espejo que nos descubre cómo somos realmente. Y como no nos gusta que nos acuse la Biblia, porque la Biblia, si la leemos, nos va a acusar, mira, pues todo esto no lo estás haciendo, todo esto estás haciéndolo, lo que no deberías hacer. Deberías comportarte así, tener estas cosas, hacer aquello, dejar de hacer lo otro. No nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas mal. Pero Jesús está haciendo eso precisamente. Le está diciendo a esta gente que han venido a Él, le han buscado, tenían una motivación equivocada, pero Jesús no les rechaza. Todo el que viene a Él, Jesús no nos va a rechazar. Aquí dice la traducción que hemos leído, no les echaré fuera. A mí me gusta la nueva traducción viviente que dice, que es el significado también de la palabra en realidad, no nos rechazará. Jesús no nos rechazará. Si venimos a Él, no nos va a rechazar. Si vienes a Jesús, Él no te va a rechazar. Pero tienes que contar con que aunque vengas con equivocaciones o con exigencias o con preguntas que no van al grano, Él te va a responder según tu necesidad. Por eso la invitación, aunque hemos presentado que Jesús no responde a las preguntas como los oyentes querían oír, pero sí les responde lo que necesitan saber. Y lo que tú necesitas. En Pablo escribe otra vez a los Gálatas en capítulo 3, versículo 24. Por tanto, la ley fue nuestro maestro de escuela para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Sí, la Escritura, la Biblia, el Antiguo Testamento, las leyes, los mandamientos, son como un maestro que corrige. A veces los alumnos, los estudiantes, se enfadan con los profesores cuando les mandan a hacer exámenes. Y dicen, nos está preguntando algo que no sabía. Y le acusamos al profesor de que había hecho la pregunta equivocada. Él hizo la pregunta correcta, porque cualquier pregunta que haga el profesor es correcta. La cuestión es si tú sabes lo que tendrías que saber. Y cuando Jesús responde, no a nuestras preguntas, pero cuando Jesús responde, tenemos fe, confianza en Él, creemos en Él, en confiar que lo que nos está diciendo es lo que necesitamos escuchar en este momento, aunque hagamos una pregunta que parece ser que no tiene nada que ver. Confiamos en que Dios te ama de tal manera que envió a su Hijo a este mundo para que seas salvo. Confiamos en que si Jesús dice yo soy el pan de vida, está expresando que fuera de Él cualquier otro pan no sirve. No sirve. Es como si quisiéramos saciarnos de un poquito de aperitivos aquí, almendras allá, aceitunas por acá, un poquito de queso aquí, y nos hartamos de turrón y de dulces y de todos estos que saben bien. Pero ese no es el alimento que necesitamos para nuestra fe. Necesitamos el pan que descendió del cielo y no ni siquiera el maná. Eso era como un prototipo, era como un tipo anunciando una anticipación para que cuando llegase el pan de vida, cuando llegase Jesús, lo recibiéramos como nuestro alimento para vida eterna. Lo único que nos salvará de la muerte eterna, que la ley nos muestra que nos merecemos, es el pan de Dios que desciende del cielo y da vida al mundo. La ley no puede salvarnos. Puede ser una buena persona, pero el ser bueno no te salva. Vivir bien
no puede salvarte. Lo único que puede salvarte es Jesús. Y la gente, en este pasaje que acabamos de leer, no estaba dispuesta a aceptar. Porque a esta pregunta, esa es la tercera, vienen tres más, que en este pasaje, en todo el capítulo 6, se hacen un montón de preguntas, 6 en concreto, pero no están escuchando la respuesta que Jesús les está dando. Y yo quisiera invitarte a que no vuelvas con más preguntas, que las puedes hacer, pero que estés dispuesto a recibir la respuesta que Jesús está dando y que te cuestiona. Posiblemente, claro, que nos van a cuestionar. La respuesta que Jesús nos da a la cuestión de nuestra vida nos cuestiona, nos pone en evidencia. Pero en vez de hacer como esta gente que le dejó, le abandonó, dejaron de seguirle, y aquí creo que en este contexto viene también lo que Jesús pregunta a sus propios más cercanos discípulos: ¿y vosotros también queréis iros? Y aquí caben perfectamente la respuesta que Jesús les dio. La respuesta de Pedro que dio a Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Tú tienes el pan de vida. Tú eres el pan de vida. ¿A quién iremos? Lo habían comprendido. Habían entendido que Jesús nos expone, nos descubre nuestras intenciones, no nos avergüenza, no nos pone en evidencia, pero sí, en nuestra relación personal con Él va a cuestionarnos. Y la pregunta será si estarás dispuesto tú a creer que Jesús es el pan de vida eterna. Es mi invitación para ti también en esta tarde. Jesús no era un obrador de milagros simplemente, que quería audiencia, que quería seguidores, que les encantase los milagros que hacía y que por causa de los milagros le siguieran. Jesús rechaza eso. No quiero que me sigáis porque estáis viendo milagros, sino que creáis en mí, que soy el milagro de vida eterna para ti. Oremos. Señor Jesús, gracias te doy por ser el pan de vida eterna, porque estás aquí al alcance de cada uno de nosotros, Señor, aunque no te veamos, pero es tu palabra la que nos has dado, palabra eterna. Tú eres el pan de vida. Oh Señor, que no seamos como esos tercos que venían a buscarte, pero no estaban dispuestos a escucharte. Y le ponían otra pregunta más, otra pregunta para esquivar lo que tú esperabas de respuesta de ellos. Señor, que no seamos como esta gente terca, sino que seamos como Pedro también en esta circunstancia que dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras, tú tienes pan de vida eterna. Señor, queremos que tú seas nuestro alimento para salvación, para corrección, para fortaleza y para superar en este tiempo tan difícil en el que vivimos. Sé tú nuestro pan, Señor.